Bienvenidos de nuevo a nuestras clases a distancia, Matemáticas 3, con su queridísimo maestro Ricardo Valero. Antes que nada, quiero saludar a todos aquellos exalumnos que se han estado haciéndose presentes en este proyecto. Yo también los extraño mucho. Créanme que de todos ustedes también he aprendido algo. Los maestros también aprendemos de ustedes. Y vaya que me he llevado varias enseñanzas de cada uno de ustedes. Ahora, los saludos también son para ustedes, mis niños actuales. Ya saben que los aprecio mucho y extraño cada una de sus cosas que dicen en las clases. Bueno, vamos a recordar el problema de la clase pasada. Hubo dos alumnos que me enviaron dudas o preguntas, pero tenían algo en común, que ellos decían que se formaba un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo en donde, bueno, creo que lo voy a pasar más al centro. Un triángulo rectángulo en donde, si recuerdan bien, la principal característica del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y suponiendo que mi casa no está chueca, este lado, que es el que yo les pedí que investigaran, que calcularan su medida, corresponde a la pared, y este lado corresponde al suelo. Si mi casa no está chueca, entonces se forma un ángulo de 90 grados. Ahora, ese triángulo rectángulo tenía la particularidad de que aquí se formaba un ángulo de 60 grados y la hipotenusa mide 3 metros. Hasta ahí, las dos personas que me hicieron preguntas al respecto coincidieron en ello. Ahora, por ahí me dijeron, bueno, profe, es que si es un triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Si recuerdan las clases, esto es cierto, el teorema de Pitágoras es válido en los triángulos rectángulos. Pero esta persona se topó con el siguiente problema. Tenemos, si bien recuerdan, la hipotenusa, que es el lado más largo, y los catetos. Y lo que ustedes querían calcular era precisamente un cateto. Sin embargo, el único dato que tienen es la hipotenusa, que corresponde a uno de los tres lados del triángulo. Y el teorema de Pitágoras nos pide al menos, de hecho no al menos, sino dos lados. Es aquí en donde esta persona se topó con pared, no la pared de mi casa, es la que tiene que calcular, pero se topó con pared y no puede resolver el problema por medio del teorema de Pitágoras. Otra persona utilizó algo nuevo, algo que no hemos visto en clase, que no sé si le hayan ayudado en clase en casa, o le haya buscado en YouTube y por ahí encontró. El chiste es que me habló de una función trigonométrica. ¿A qué le vamos a llamar función trigonométrica? Bueno, antes que nada hay que hablar de lo que es la trigonometría. La trigonometría es el estudio de la relación entre los ángulos de un triángulo rectángulo y las medidas de sus lados. Acá vamos a olvidarnos un poquito del problema, vamos a pensar en un triángulo o rectángulo cualquiera, en donde tenemos este ángulo, el ángulo alfa, que me parece que ya lo habíamos mencionado en clase. La letra esta que parece un pescadito es la letra griega alfa, y generalmente a los ángulos en matemáticas los nombramos con letras griegas. Bueno, la trigonometría, como ya les mencioné, funciona para los triángulos rectángulos. Y como ustedes estoy seguro que lo recuerdan, porque en clase hasta se peleaban para decirme los nombres de los lados de un triángulo rectángulo, los lados cortos se llaman catetos, el lado largo se llama hipotenusa. Ahora,
Aquí aquí hay algo extra, porque los catetos ya los vamos a diferenciar. En el teorema de Pitágoras no importaba de cuál cateto estuviéramos hablando, la idea era la misma. Pero aquí en trigonometría ya vamos a diferenciar a los triángulos. ¿Por qué? Porque el cateto que está enfrente del ángulo le vamos a llamar cateto opuesto. Mientras que el cateto, el lado del triángulo que está junto del ángulo, le vamos a llamar cateto adyacente. Esta es una nueva palabra para su vocabulario. Espero que lo utilicen. Adyacente significa junto a. Entonces este cateto que está junto al lado, perdón, al ángulo, se llama cateto adyacente. ¿Se dan cuenta? Esto ya lo habíamos trabajado. Es un triángulo rectángulo. Los lados cortos se llaman catetos. El lado largo se llama hipotenusa. Pero los catetos, digamos que ahora ya van a tener un apellido. Y depende de la posición del ángulo. El cateto que está enfrente del ángulo se llama cateto opuesto. El cateto que está junto del ángulo se llama adyacente. Recuerden, adyacente significa junto. Bueno, ahora les mencioné que, algo más o menos así como función trigonométrica. La trigonometría, espero que esto lo copien en su libreta, por cierto. La trigonometría se vale de 6 funciones trigonométricas. Sin embargo, hay 3 que digamos que son las principales, que es seno, coseno y tangente. Ahora, ¿cómo vamos a definir las funciones trigonométricas? Primero que nada, una función es una relación entre dos cosas. Una relación que por ahí tiene una característica en particular. En este caso, las funciones trigonométricas son relaciones entre medidas de ángulos y distancias. Porque si bien recuerdan, los ángulos se miden en grados, mientras que las distancias las podemos medir en centímetros, metros, kilómetros, milímetros. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer esa relación? Pues las funciones seno, coseno y tangente de los ángulos las podemos definir de la siguiente manera. El seno es igual a dividir lo que mide el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es casi lo mismo, solamente que en lugar del cateto opuesto es el cateto adyacente. Es decir, dividir lo que mide el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es una relación o una razón entre el seno y el coseno. ¿Por qué? Porque no me va a involucrar la hipotenusa. La tangente va a involucrar al cateto opuesto y al cateto adyacente. Divide el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y bueno, esto es lo nuevo que vamos a ver dentro de nuestro curso. Quise dejar hasta el final este tema. Lamentablemente, esta situación global me está impidiendo trabajarlo con ustedes en el aula. Así dejarlo hasta el final, porque en el siguiente año, cuando ustedes ya estén en prepa, lo van a volver a trabajar. No nada más en matemáticas, sino también en física, me parece. Bueno, estas 3 cositas, si por ahí algunos de ustedes recuerdan, hay unos papelitos pegados en los salones con esto. Vamos a estar trabajando estas 3 definiciones. No les pido que se las aprendan ya, porque con el uso se va a ir dando. Es como con las tablas de multiplicar. No las aprendemos de memoria, pero si no es que las usamos, pues se nos olvida. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Solamente quiero agregar o hacer una pregunta extra. Si bien recuerdan el problema de la sesión anterior, que teníamos la pared de mi casa, el suelo y la escalera, y yo les di este ángulo y les pregunté por este lado,
¿Cuál de estas tres funciones trigonométricas creen que vamos a utilizar para resolver el problema? Piénsenlo, cualquier duda o comentario que tengan, por favor, háganmelo saber. Ya saben, en el Facebook de alumnos he estado checando comentarios respecto a al video anterior. También en el canal de YouTube ya me dejaron un comentario el cual ya respondí. Les agrego mi correo, ahorita se los anoto en la edición, para que cualquier duda que tengan, con gusto yo se las estaré respondiendo. Espero se encuentren muy bien, espero se estén apurando con sus tareas, aprovechen el tiempo, aprovechen a su familia, convivan con su familia, disfruten este tiempo que tienen en casa. Recuerden que dicen que no hay mal que por bien no venga, o por ahí dicen que hay bendiciones disfrazadas. Así que les dejo mis saludos y un fuerte abrazo. Nos vemos.